La persona que quiera entender la Sagrada Escritura en un contexto amplio y generalizado necesita comprender el fenómeno del éxodo, desde la liberación de la esclavitud de Egipto y la llegada a la tierra prometida. La columna vertebral, oído, de todo el Antiguo Testamento es ese acontecimiento. No hay ningún otro hecho más marcante y que defina más toda la historia de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento que el fenómeno de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y su camino a la tierra prometida. El que no tiene ese acontecimiento en la cabeza y conoce exactamente los detalles de cómo llegaron a Egipto, cómo fueron esclavizados en Egipto, cómo fueron liberados por Dios de la mano de Moisés, cómo fueron conducidos a la tierra prometida, cómo llegaron a la tierra prometida, cómo volvieron a salir desterrados a la tierra prometida, cómo volvieron nuevamente a la tierra prometida. Si no tienen todo ese esquema en la cabeza, va a ser muy difícil poder entender lo que la Sagrada Escritura narra. Porque los profetas, cada uno de ellos aparece en momentos históricos de ese acontecimiento. Hay profetas que aparecen antes del destierro, hay profetas que aparecen durante la época del destierro y hay profetas que aparecen después de la época del destierro. Porque Dios siempre habla en todos los acontecimientos. Dios habla para advertir, eso es antes del destierro. Dios habla para consolar, eso es durante el destierro. Dios habla para animar, eso es después del destierro. No hay un solo momento de la vida en el cual Dios no hable. Dios no habla puntualmente. El Dios en el que nosotros creemos y profesamos es un Dios histórico. Eso significa que Dios camina con la historia nuestra. Por eso, el día que uno entiende que Dios camina con nuestra familia, uno entiende cómo es su presencia. La presencia de Dios en la vida nuestra no es como la de un paracaídas, no es como la del Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y Él aparece de la nada. Yo. Así no obra Dios. Dios no aparece como por arte de magia cuando le invocamos. Dios no aparece sencillamente porque estemos ahogándonos y que uno le grite, Señor, sálvanos, y que Él entonces aparezca mágicamente y dice, bueno, listo, aquí estoy yo para salvarte. Dios no es un superhéroe. Dios no es como Superman, que aparece cuando se le necesita, ni como el hombre araña, que aparece en momentos de peligro, ni como el Chapulín Colorado cuando se le invoca, ni como la Mujer Maravilla, ninguno de esos personajes de Marvel. Dios camina con nosotros y por eso es importante que usted entienda y que haga la lectura de esa forma como Dios viene caminando. En los desiertos de nuestra casa, ¿de qué forma ha estado Dios presente? En los momentos de alegría de nuestra casa, ¿cómo ha estado Dios allí presente? Cuando ha habido un nacimiento, cuando ha habido una enfermedad, cuando ha habido una muerte, ¿cómo ha estado Dios presente? ¿Cómo ha estado Dios caminando con nosotros? Para que no digamos ni creamos que cuando alguien se muere, Dios desapareció. Y se murió porque Dios desapareció. O si alguien se enfermó es porque Dios ya no está con nosotros. Y se enfermó justamente por eso, porque está con nosotros. Eso es una pésima manera de interpretar la presencia de Dios con nosotros. Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Nosotros a veces andamos como medio perdidos, embolatados, muy fuera de nosotros. A veces andamos tan hacia afuera, pensando hacia afuera, viviendo hacia afuera, vivimos poco interiormente. Por eso les digo que Dios está más cerca de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Porque no siempre estamos con nosotros, pero Dios sí está con nosotros, porque Dios camina con nosotros. Dicho eso,
quiero también ahora que nos pongamos a pensar por qué a veces para nosotros es tan difícil hacer todos estos procesos que hacen parte de esa historia de la que yo les estoy hablando, como de reconstrucción. Durante estos días he tocado muchas veces, porque así me lo ha permitido los textos y creo que es la mejor forma de poder entender todo esto, de los procesos de esperanza, de mirar hacia adelante, de no mirar hacia atrás, de no andar con nostalgias, de reconstruir la vida, de rehacer la vida. Ese ha sido como el tema eje durante todos estos días en que hemos estado escuchando a los profetas, a Esdras, a Ageo, en estos últimos 3 días, porque de eso ha venido hablando Dios. Porque como ese es el momento del pueblo, Dios necesita estar allí con ellos. ¿Por qué entonces a nosotros nos cuesta tanto trabajo a veces como poder reconstruir la vida? Recuerdan que he utilizado muchas veces el término nostalgia. ¿Qué es la nostalgia? Esa mirada del pasado que nosotros tenemos, donde uno recuerda con alegría y añorando, cómo fue de bonito aquello que nosotros vivimos, cómo fue de bonita mi infancia, cómo fue bonita la época en que vivíamos o nos reuníamos en la casa de la abuela, cómo era bonito hace años la forma como vivíamos la Navidad, cómo era bonito cuando armábamos los árboles navideños, no de estos artificiales, sino que íbamos y cortábamos ramas secas en los pueblos y en los patios, y con eso armábamos los árboles forrándolos de algodón y colgándole allí todos sus adornos. Y siempre decimos con nostalgia que todo aquello era mejor. Y entonces siempre viene la pregunta de ¿cómo podremos recuperarlo? ¿Es posible volverlo a vivir? Y ahí está el gran problema. Que nosotros no somos gente de renovación. Nosotros somos gente de repetición. A nosotros no nos gustan las cosas nuevas. No nos gustan las cosas renovadas. Nos gustan las cosas repetidas. Y Dios no repite. Dios siempre es nuevo. Por eso todas esas cosas que nosotros vivimos antes, aunque quisiéramos recuperarlas, no las vamos a vivir ahora de la misma forma. El gran estancadero que a veces ustedes como esposos tienen, ¿dónde está? Siempre suelen quejarse y se acusan, dicen, es que ya lo nuestro ahora no es como antes. Es que tú antes eras así o asá. Es que tú antes eras atento, es que tú antes eras cariñosa conmigo, es que tú antes era esto, es que tú antes era aquello. Y entonces se sientan, concilian, buscan el terapeuta, el psicólogo, y entonces el psicólogo intenta, ¿por qué no recuperan eso? Y entonces, teniendo 40 años de casados, quieren volver a ser novios. Eso suena muy bonito, pero eso no se puede repetir. Porque es que la vida no es de repeticiones, insisto, sino de renovaciones. Lo que hay es que encontrar cómo poder recuperar todo lo bueno, pero con todo lo novedoso que trae. Por eso no salen del estancamiento jamás, porque es que intentan una y otra vez volver a repetir lo mismo. Es que quiero que seas como antes, quiero que seas cariñoso como antes, quiero que seas atenta como antes. No lo van a lograr, es que así no es. Así no se hace. Y por eso entran en crisis, porque intentan hacerlo, ¿qué digo yo? 3 días, 1 semana. Y a la semana ya se aburren como de la misma cosa. Y no, es que no hay que mirar hacia atrás. La nostalgia hay que mirar con esperanza. Nosotros somos más de nostalgias que de esperanza, porque nosotros somos más de mirar hacia atrás que de mirar hacia adelante. Para mirar hacia adelante se necesita la esperanza, que no todo mundo la tiene, pero para mirar hacia atrás se necesita de la nostalgia, que todo mundo la tiene. Todo mundo tiene nostalgias, pero no todo mundo tiene esperanzas.
Por eso hay gente que no sabe caminar hacia adelante, sino que anda caminando siempre hacia atrás. Y por eso nunca progresa. Cuando el pueblo de Israel, vuelvo a lo que les decía al principio, recuerden que necesitamos conocer todo esto que pasó para poder entender la Sagrada Escritura. Cuando el pueblo de Israel, después de la esclavitud que estuvieron en Babilonia y los 70 años que estuvieron y después fueron esclavos de Persia, y después en Persia Ciro les permitió regresar a su tierra a los que quisieran, y entonces les permitió que pudieran reconstruir la ciudad. Claro, algunos de ellos, que ya eran bastante ancianos, cuando regresan a su tierra, lo único que encuentran es ruina, no hay nada, y necesitan entonces volver a recuperar la ciudad, pero también algo que para ellos era muy importante, el templo. ¿Y qué sucede? Que en ese proceso de reconstrucción, como no siempre hay dinero, a veces toca hacer las cosas como se pueden hacer. El templo que ellos habían perdido, que fue incendiado porque era de madera, fue el templo de Salomón, el templo que Salomón les había construido. Cuando ellos regresan ya no hay templo. Y cuando intentan reconstruirlo, encuentran lo que a veces tenemos nosotros cuando empezamos en un barrio pobre: 4 tablas, 2 tejas de zinc y 3 sillas. Claro, entonces ellos empiezan a pensar: oye, pero nosotros tenemos un templo bien bonito. Recordamos ese templo de Salomón que nos destruyeron cuando los babilonios nos invadieron, y miren ahora lo que tenemos. Y ellos vivían de esa nostalgia. Pero ¿saben cuál es el problema? Que se pusieron a llorar sobre su nostalgia. Y eso es un pésimo camino, llorar sobre la nostalgia, en vez de alegrarse por la esperanza. Y por eso hay gente que vive llorando su pasado bonito, el bonito, y no salen nunca de ahí. En vez de mirar con alegría para adelante, miran con tristeza para atrás. Y por eso el Señor, a través del profeta Ageo, que es el texto que empezamos a leer ayer y que hoy continúa, le dice esto a su pueblo. La palabra del Señor fue dirigida por medio del profeta Ageo. Di a Zorobabel, que era en ese momento el gobernante de la época: ¿quién de entre ustedes queda de los que vieron este templo en su primitivo esplendor? ¿Quién de los que está aquí conoció el templo de hace años? Seguramente habría alguno, y los que lo conocieron estaban muy ancianos, porque ese templo había sido destruido varias décadas atrás. ¿Quién de ustedes conoció ese templo en su esplendor? ¿Qué ven ahora? ¿No les parece que no vale nada? Se dan cuenta de manera comparativa que lo que hay ahora de construcción es nada comparado con la belleza y el esplendor del templo que fue destruido. Y le dice el Señor a Zorobabel, el gobernante: ánimo pues, ánimo, ánimo gentes todas, adelante, que yo estoy con ustedes. Eso es lo primero que el Señor les recuerda a ellos. Es que ustedes no van a hacer esta tarea solos. Es que yo estoy con ustedes. Lo que tienen es que echar para adelante. Dejen de llorar. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Dejen de llorar por el pasado. Dejen de llorar sus nostalgias. Porque hay gente, otro paréntesis, necesito hacerlo para que esto quede bien comprendido. Porque hay gente que no le gusta hoy la Navidad. Porque las Navidades de hoy no son como las de antes. Porque ya no está la casa de la abuela. La casa de la abuela era el centro de toda la familia. Y hacían pasteles y buñuelos y chocolate y
se reunían y todo era bonito. No es que se murió la abuela, ya la casa no existe, ya no es lo mismo. Por eso hay gente que en vez de disfrutar la Navidad del año, viven de la nostalgia de la Navidad de los años anteriores. No recuperan la pasada ni viven la presente. Están dejando pasar miserablemente el tiempo y no alcanzan a disfrutar nada. Y entonces el Señor sigue diciéndole: ánimo pues, Zorobabel, ánimo gentes todas, adelante, que yo estoy con ustedes. En este proceso de reconstrucción, aquí estoy yo presente. Ahí está mi palabra, la que les di cuando los saqué de Egipto, y les hace recordar esa promesa desde Egipto cuando los sacó de la esclavitud. Mi espíritu está en medio de ustedes, no tengan miedo. ¿Cuál es el miedo de restaurar que pueden tener ustedes que me están escuchando? Y preguntarse si como creyentes ustedes son conscientes de que cualquier proceso de restauración que ustedes tengan, familiar o esponsal, si ustedes han invocado el Espíritu de Dios para que esté con ustedes. Porque una cosa es tener la terapeuta o el terapeuta que nos ayuda, que nos da los elementos y herramientas. Otra cosa es tener el Espíritu de Dios. El terapeuta nos da las herramientas humanas y el Espíritu de Dios nos da las herramientas sobrenaturales. Y el Señor dice: no tengan miedo. Y a veces nos da miedo restaurar porque uno dice: no, es que ya no va a ser igual. Es que ya han cambiado muchas cosas entre nosotros. Es que ya no somos como antes. Pero ¿quién les dijo que tiene que ser como antes? ¿Quién les dijo eso? ¿Por qué no se permiten la novedad que el Señor trae? ¿Por qué no se permiten que el Señor haga nuevas todas las cosas? ¿Por qué no se permiten que el Señor haga nueva su relación? ¿Por qué creen ustedes que tienen que volver a ser noviecitos, pelados de 15? ¿Quién les dijo eso? Que tienen que ser como pelados de 15. Es bonito, importante, interesante, necesario que sigan siendo tiernos, pero tiernos con la edad que tienen. Que un par de esposos que tienen 50 años puedan ser tiernos con su edad de 75 o 70 años, pero no tiernos como pelados de 15. Es que la ternura evoluciona, como evolucionan las manifestaciones del amor. Los pelados, adolescentes, se besuquean en cualquier parte sin ningún problema y se sientan el uno sobre la pierna del otro, y etcétera, etcétera. Yo no me imagino una pareja de 75 años besuqueándose para arriba y para abajo. Y no es que sea malo, es que haya otra forma ya evolucionada de manifestar el afecto. Y porque hay cosas que ya ellos entendieron que no son de adolescentes y que no son de manifestación pública, sino que son de manifestación privada, íntima. Y viven su relación de una manera renovada, no igual. Por tercera vez les insisto, Dios no repite nada. Dios siempre es nuevo. Por eso la gente que hace retiro y que colabora en retiros y que sirve en retiros: ay, a mí me gustó mucho el retiro, el que yo serví hace 3 años. Ojalá pueda ser como ese. Pero ¿quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo? ¿Acaso Dios obra en serie? Dios no obra en serie. Deje que Dios haga su obra renovada, distinta, nueva, mejor, diferente. Pero Dios sorprende siempre. Y así mismo pasa con ese proceso de reconstrucción espiritual en nuestra relación con el Señor. Miren, yo soy un convencido de que nosotros todos los días necesitamos con el Señor reconstruir también nuestra relación. Porque nuestra relación con Dios parece una casa abandonada. Creo que sí, estos días se los decía.
que hay casas que uno las abandona, que no las habita y que se empiezan a deteriorar. Increíble cómo el tiempo y el abandono de una casa físicamente se experimenta, porque la casa, aunque nadie la toque, empieza a dañarse, empieza a deteriorarse. Y a veces con nuestro templo interior pasa eso. Como nunca lo tocamos, pero lo hemos abandonado de Dios, empieza a deteriorarse. Y necesitamos recuperarlo. ¿A quién de ustedes le gustaría volver a tener la fe que tenía cuando era un niño? Padre, es que yo tengo 50 años y qué época tan bonita cuando yo era monaguillo. ¿Cómo me gustaría volver? Pues vístase de monaguillo con 70 años para ver cómo se va a ver. Va a aparecer el párroco, pero ya no va a aparecer un monaguillo. O la gente va a decir, ve tan ridículo que se ve. O habrá quien diga, tan tierno que se ve. Pero no se va a ver igual. Y nosotros todos, creo, tuvimos una relación de infancia con Dios. La pudimos haber perdido, se pudo haber deteriorado. Siempre la relación con Dios se deteriora entre la adolescencia y la juventud. Esos años en que somos más vigorosos, más fuertes, nos creemos más invencibles, intocables, invulnerables. Yo no necesito de Dios, yo no necesito de nada, lo único que necesito son mis amigos, punto, etcétera, y ya. Pero cuando pasan los años, uno entiende la necesidad de volver al Señor. Pero como han pasado años de abandono, se necesita reconstrucción. Y ninguna reconstrucción se hace de un día para otro. Ninguna. Se requiere del tiempo. Pero no reconstruya tratando de dejar intacto todo lo pasado. No. Todo es nuevo. En Cristo y con Cristo todo es nuevo. Y la relación que ustedes reconstruyan entre ustedes como esposos tiene que ser siempre nueva. No es la misma relación. Porque si es la misma relación, va para el abismo nuevamente. Lo que garantiza que no va para el abismo es justamente la novedad del Señor, que hace nuevas todas las cosas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.